Bueno, pues como decíamos al principio, hoy vamos a centrar nuestro programa, el grueso de nuestro programa, en hablar de desinformación, en hablar de propaganda. Decíamos al principio que a partir de hoy, y bueno, quizás días atrás, pero también mañana y pasado mañana, tendremos que, siempre que hablemos de ciberseguridad, hacerle un hueco a la desinformación. ¿Por qué? Pues yo creo que se lo vamos a preguntar a ellos. Andrés Soriano y Javier Rodríguez son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente de la Guardia Civil, han desarrollado una extensísima carrera como especialistas en ciberseguridad e inteligencia, y con ellos hoy hablamos de desinformación y de propaganda en un programa de ciberseguridad. Andrés, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Un placer que estéis con nosotros. Oye, bueno, se lo pregunto a Javier, aunque si quiere Andrés puede responder. Javier, ¿por qué hablamos de desinformación en un programa de ciberseguridad? Bueno, pues está muy relacionado, ¿no? Dentro de lo que es el mundo ciber, que es transversal a todo, la desinformación juega un papel muy importante porque usas mecanismos ciber para también diseminarla, difundirla y que llegue al máximo público posible. Yo creo que está muy claro, ¿no? Al final es en un entorno digital donde ha encontrado su perfecto caldo de cultivo, un fenómeno que existe desde que el hombre es hombre, ¿de acuerdo? No nos tenemos que remontar al siglo XIX cuando nos hicieron la Pascua con aquello de las colonias, sí, la desinformación. Pero hoy encuentra, como digo, en el mundo digital y en el efecto que lo digital genera en las personas, pues ese caldo de cultivo perfecto. Porque, Andrés, la desinformación y la propaganda, ¿qué efectos puede tener en personas, empresas, sociedades, estados hoy? Bueno, el principal objetivo de la desinformación es manipular la opinión pública, ¿no? Crear una falsa percepción de la realidad o ideas sesgadas o ideas que dan propiamente manipuladas para sembrar discordia en la sociedad o causar un detrimento a tu competidor, como puede ser darle mala reputación o cualquier otra índole, ¿no? Principalmente a nivel político, pues es socavar los intereses de tu enemigo, ¿no? A nivel geopolítico. Pablo. ¿Qué tal, chicos? Oye, bienvenidos al programa y quería preguntaros un poco. Andrés, yo creo que ya le ha dado un poco el objetivo de la propaganda. ¿Por qué creéis que somos tan vulnerables a la propaganda las personas? ¿Por qué caemos tan fácilmente en estos? ¿Por qué funciona tan bien la desinformación, ¿no? Sí. Porque tiene éxito, ¿no? Andrés, empieza tú. Javi, no te... Está el micro silenciado. Perdón. Dale, Javi. Ya... Antes has referido el tema de las colonias, probablemente te refieres a Cuba. Sí. Probablemente sea a Hearst, ¿verdad? Que fue el Pulitzer, ¿no? ¿Qué hacían ellos? Básicamente, creo que fue Hearst el que dijo, tú dame noticias que ya hago yo la guerra, o algo similar. Y eso lo difundían a través de medios de comunicación. Entonces, ¿eso a quién llegaba? Llegaba a la gente que leía. Y la gente que leía y que no podía contrastar la información. Y eso que en esos tiempos no leían todos, pero alguien leía. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día estamos acostumbrados a noticias muy cortas, noticias muy claras y noticias que sean fácilmente digeribles. Y además, realizadas por el emisor, que el emisor es alguien de confianza, el influencer, vamos a decir hoy en día. Hemos pasado del periodista con mejor o peor reputación a aquel influencer que habla de lo primero que le viene a la cabeza. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que no solamente es aquella información que se difumina, sino quién lo hace. Por eso somos tan vulnerables. Y es algo que solo se cura leyendo, y es precisamente lo que menos hacemos. Andrés. Efectivamente, yo pienso como Javi, ¿no? Al final todos tenemos unos ideales políticos que en mayor o menor medida siempre vamos a estar polarizados a creer aquello que se asemeja más a nuestros intereses. Es innato en el ser humano el tener una serie de creencias, y lo que la gente no realiza es pues actos de juicio, de preguntarse el porqué de las cosas y preguntarse el porqué de ambas versiones, ¿no? Al final, frente a la desinformación es generar con la sabiduría tu propia situación real de los hechos. Y eso poca gente lo hace, desgraciadamente, hoy en día. Ya no es contrastar la información de medios que sean fiables, que no te los lancen medios de comunicación de dudosa procedencia o que han sido creados ad hoc con apariencia de medios, ¿no? Claro, porque al final todos sabemos que uno de los principales recursos de los servicios de inteligencia
es tener propiamente servicios de medios de comunicación para ir distribuyendo este tipo de ideales propicias a los ideales del régimen que opere en ese momento, como puede ser un régimen dictatorial o como puede ser un régimen comunista o un régimen de extrema derecha. Es decir, todos lo han empleado a lo largo de la historia. Al final, el ser humano se pregunta poco el porqué de las cosas. Claro, incluso las acciones de desinformación tampoco tienen por qué tener noticias que no sean verdad. De hecho, una noticia que sea manifiestamente mentira o falsa, que cualquiera lo pueda calificar como tal, es que está muy mal hecha. Para esto, lo mejor es también ver hacia dónde va la acción de desinformación, hacia los niveles de toma de decisión de un país. Eso los rusos, que son unos maestros ya de los tiempos de los soviéticos, lo hacían con lo que llamaban el control reflexivo, que es vamos a ver si podemos infoxicar a los niveles de toma de decisión de alguien, ¿no? Con tiempo. ¿O a quién va dirigido? ¿Va dirigido a la gran masa? ¿Para qué? Para conseguir una reacción hostil hacia otro de los actores. Y además, otra cosa de la desinformación, que es un concepto que se usa mucho, no es lo que perciba mi población, es lo que perciben fuera de mi población. Es decir, en el tema que ha pasado en España y otros eventos, no es tanto lo que perciba la población española, sino cómo te percibe el francés, el alemán, el portugués, el griego, porque eso es lo que va a hacer una masa crítica que te va a afectar directamente en los organismos supranacionales. O sea que la desinformación no tenemos que vincularla con que, bueno, voy a desinformar a los españoles, sino que es algo un poco más general y muy complicado y hace falta recursos, medios y sobre todo mucha doctrina. Sí, vamos, perdón. No, Andrés, perdón. Como decía Javier, esto ya lo tenían escrito en los años 50 en la KGB rusa, ¿no? Es decir, que una campaña de desinformación pasaba por 4 fases. Primera fase era la desmoralización de las tropas enemigas, en este caso era el capitalismo y el imperialismo yanqui. Luego era el periodo de desestabilización. Luego venía una época de crisis, además lo tenían estandarizado incluso en años que podría durar cada etapa, y lo último llegaba a la fase de normalización. Ese mensaje de desinformación era normalizado dentro de la sociedad. Entonces, lo tenían todo perfectamente estudiado. Efectivamente, y de hecho esto se enteran porque uno de los creador de la doctrina deserta, se va a Estados Unidos y lo comenta, ¿no? Y allí alucinan porque lo que era esa acción de influencia, campaña de, como queramos llamarla, porque tiene muchos nombres, es que lo tenían a 15, 20 años vista. A 15, 20 años vista. O sea, que es una cosa que bien hecha requiere su tiempo. Luego tenemos otras que son más, vamos a llamar fake news, vamos a llamar una cosa más táctica, ¿no? Alguien que pone algo en una red social, manifiestamente mentira, o que ha sido engañado para ponerlo, y tiene un recorrido muy corto, y lo único que hace, si nos fijamos, es enfadar al que ya está enfadado. Enfadar más al que ya está enfadado. Caso claro, acciones de desinformación en el ámbito político. El que se enfada es el que ya está enfadado. Por tanto, además, te da un poco igual, ¿no? Por eso tenemos un poco que analizar cuando se investiga algo de esto, pero ¿qué medios tiene el que está haciendo esto? O sea, ¿qué tan elaborado? Por ejemplo, hoy en día, si quieres hacer una acción de influencia, te tienes que ir a un influencer. Y ese influencer ya no es, y me perdonen, ya no es Rafa Nadal. Ya no es una persona... No, ahora es un influencer que aparece por ahí, que se le contrata para hacer estas cosas, que tiene 1 millón, 2, 3, 5 seguidores, que le inyectas el mensaje, que él tampoco quizá ni sepa que participa, que te lo difunde, y eso genera un problema. Genera un problema. A lo mejor es un problema que se puede apagar en la corta distancia o en un tiempo pequeño, porque todos tenemos mala memoria. Pero imaginemos, todos olvidamos rápido, pero imaginemos una y otra al cabo de 12 meses. Al final sí que va a hacer merma y va a hacer huella. Mónica. Desde luego. Sí, es interesantísimo todo lo que estáis comentando y sobre todo porque decíais, la desinformación ha cambiado, ¿no? Decías, Javier, que tanto las fuentes de desinformación como nosotros mismos quizás somos más vulnerables porque también estamos más confiados en Internet y las noticias falsas existen desde siempre, pero ahora están en Internet, ¿no? Y las medias verdades también existen desde siempre, que son incluso más peligrosas. Pero me gustaría que nos contarais si hay algo que podemos hacer para combatirla. A nivel individual, decís, se lucha con información leyendo, con cultura, ¿no? Pero ¿se puede hacer algo más de manera práctica? Porque parece complicado, ¿no? Venga, Andrés, si te parece, empezamos contigo. Bueno, la verdad que es muy difícil combatirla, ¿no? Es difícil y es una labor
de muchos sectores que influyen aquí, desde el sector de la educación hasta el propio sector político. Es muy difícil, porque al final lo que no hay que hacer es intentar no darle voz a esas versiones que intentan polarizar la población y que es manifiestamente falso lo que se está comentando, ¿no? Lo que pasa es que cada vez vamos a un problema mayor. Ahora tenemos las inteligencias artificiales, el uso de los deepfakes, que ya esas campañas de desinformación pueden venir en vídeos perfectamente en los que cualquiera de nosotros estemos diciendo algo que no hemos dicho en nuestra vida. Entonces, la verdad que tenemos un panorama bastante complejo para eso. Y servicios de inteligencia que lo emplean a día de hoy, muchísimo, la gran mayoría. Muchos para contener a su propia población, como puede ser el chino o el régimen venezolano o cualquier otro tipo de régimen, pero Irán con el conflicto de Israel, Rusia y Ucrania indistintamente con el conflicto ruso-ucraniano, Estados Unidos también. Es decir, es que al final es un medio más de las reglas del juego de la inteligencia, y su finalidad pues es eso, confundir a la población, influir negativamente al enemigo y obtener una superioridad táctica en sus intereses. Al final el panorama es bastante duro, lo que nos espera, sí. Javier. Claro. Al final, a ver, yo cuando me refiero a la cultura es que te da una cosa llamada sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces sí que es importante. A ver, cuando digo cultura, no me digo leer suetonio en latín, ¿vale? Sino estar medianamente informado de los problemas que hay y comprender cómo funciona algo. Si tú comprendes cómo funciona algo, pues serás más difícilmente manipulable, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa sí que es verdad que que es un tema, como decía Andrés, muy escabroso, porque si empezamos a legislar quién dice mentiras y quién no dice mentiras, joder, ¿quién juzga eso? Yo acabo de leer ahora mismo en Twitter a alguien, un famoso periodista, dar un dato que es totalmente incorrecto. ¿Está mintiendo? No. O sí. Entonces, eso es complicado. Sí que es verdad que sí que se han hecho muchas cosas por parte de las redes sociales, sobre todo, más que por los gobiernos, aunque instados por estos, donde si tú encuentras cuentas que se llaman bot, es decir, simples repetidores y difusores de información, sí que es verdad que se han tomado medidas, se cierran. Ahora es difícil abrirte perfiles en redes sociales sin estar debidamente acreditado, es cada vez más complicado, pero son cosas muy tácticas que realmente, si nos fijamos, de que tengas una red de 1 millón de bots, qué sé yo, de Chiquitistán, por no poner a nadie en un compromiso, diciendo una cosa, pues vale, lo podrás combatir, ¿no? Pero ¿y el influencer? ¿Y el periodista? ¿Y el político? O la persona que realmente es una persona que tiene cierta pegada. Fijaos, ¿cuándo nace todo esto de las redes sociales y su importancia? Pues cuando pasó lo de la revolución, bueno, tanto en Egipto como en Libia, había allí unas personas trabajando, los cuales tenían 1.000, 1.500, 2.000 seguidores en Twitter, y resulta que los grandes medios de comunicación se pegaron a ellos porque tenían fuentes en el terreno. Y ahí se dijo, jolín, es que también es importante esas cuentas muy bien posicionadas, que tampoco son masivas, pero que en cuanto ponen cierta información, todo eso se va difundiendo. De ahí nace el bulo, la lucha contra los bulos. Hay muchos organismos ahora, por ejemplo, en España tenemos unos cuantos de fact-check, que a mí me hace un poco de gracia, es que antes no lo hacías. O sea, antes no chequeabas. Antes lo verificabas, ¿no? Claro, pero no lo verificabas, entonces, pero bueno, pero al final son cosas que van tendiendo. Ahora, al final, para mí, estamos perdidos. Es decir, somos una sociedad súper influenciable. Estamos perdidos. Fijaos, quiero insistir en esta pregunta que os lanzaba Mónica con respecto al problema. Es efectivamente de difícil resolución. Apagar el problema, ¿no? Habéis hecho esa alusión, me parece muy, muy acertada. Os quería preguntar, ¿puede la tecnología apagarlo? Porque me consta que algunos de los lugares donde más se difunde la desinformación, que son las redes sociales, bueno, pues han intentado, ¿no? Pues hacer ejercicios de control de esas informaciones sin pisar los callos de la libertad de información, ¿vale? Que es a lo que hacía referencia Javier, es complicado, ¿no? Si la tecnología podría hacer algo más por esto. Y dos, si habéis mencionado la inteligencia artificial como uno de los grandes desafíos, ¿no? Ahora mismo a la creación de posverdades, ¿no? O realidades paralelas, quizás la inteligencia artificial sea una herramienta muy eficaz para ser capaz de pues hacer ese fact-checking, ¿no? Al que hacéis referencia de una manera inmediata, porque al final lo
El problema de la desinformación, que vosotros sabéis mejor que yo, es que la mentira va mucho más rápido que la verdad, ¿no? Y que incluso el propio desmentido llega mucho más tarde de lo que se ha difundido esa mentira, ¿no? Entonces quizás la velocidad de la inteligencia artificial pueda ser una ventana de esperanza. No lo sé, ¿qué opináis? Pues sí, debería de serlo. Lo que pasa que, claro, al final volvemos a quién entrena esa inteligencia artificial. ¿Qué tipo de entrenamiento le realizas? Si ese entrenamiento puede estar ciertamente influenciado, no, ojo, no que sea mentira, sino que ese tipo de informaciones vengan con una perspectiva o con un sesgo. Y es que al final la inteligencia artificial tampoco se entrena sola. Que lleguen unos años en los que sí, seguramente, y que seguramente en un futuro servirá para prevenir todo esto, o por lo menos para detectar que esos deepfakes han sido hechos con inteligencia artificial, en base a patrones, en base a tipos de movimiento, de lenguaje o la propia narrativa que hayan empleado. Pero a día de hoy todavía es complicado ese tipo de cuestiones, y a día de hoy la sociedad es altamente influenciable, y si lo dice Facebook es una verdad suprema. Claro, de hecho, si nos fijamos en la algoritmia que hay, lo más parecido que tenemos ahora, ¿a cuánta gente conocéis que le han cerrado la cuenta de Twitter o le han por algo que realmente el algoritmo dice que sí, y tú dices, pero si es que esto no tiene nada que ver con lo que realmente se me imputa? Y es más, si nos fijamos luego, los mecanismos que provee ese proveedor, esa red social, son bastante ineficaces, ¿no? Porque cuando quieres que lo vea un humano, a lo mejor han pasado ya unos cuantos meses y te va a dar igual. Estamos hablando de que esto, pero fijaos, lo están corrigiendo, lo están aplicando empresas privadas, sin ningún tipo de supervisión. En tanto en cuanto a ti te cierran tu cuenta de Twitter, ¿y qué haces? ¿Le pones una demanda? Por poder hacerlo, puedes hacerlo. ¿Sabes? Claro, ese es el tema. Entonces, lo que dice Andrés, yo estoy muy de acuerdo que el futuro es muy... Es que, pero ¿qué diferencia hay entre lo que hemos hablado de la guerra de Cuba del 98 con esto? ¿Qué diferencia hay? ¿Que lo lee más gente? ¿Qué diferencia hay? ¿Se pudo evitar la guerra de Cuba? No. No. La gente pensante no pudo hacerlo. Entonces, es que realmente es lo mismo, pero ahora lo lee más gente y con noticias mucho más mascadas. Porque no tenemos tiempo. ¿Por qué triunfa TikTok? ¿Por qué casi todas las acciones de desinformación, influencia, decepción, como queramos llamarlo, es con TikTok? Porque es que ya es un vídeo, es que no tienes que pensar mucho. Y aparte, la gente es revolucionaria de clics. Es decir, de un clic ya he hecho mi labor revolucionaria o mi labor de contrarresistencia y ya está. Con lo cual, has conseguido que encima hacer cosas. Muy complicado acabar con esto. Soy un poco pesimista, ¿eh? No, además, en el uso de las redes sociales, la gente muestra lo peor de su ser. Es donde todo el mundo detrás de la pantalla se convierte más beligerante, y cosas que a lo mejor no sería capaz de decir a la cara. La gente se mete en cada fregado que es increíble. Claro. Que dices tú, madre mía, este señor. Pero si estáis volviendo a caldo aquí a cualquiera que piensa de forma diferente a sus ideales. Oye, que tienes tu derecho y yo del mío de pensar, ¿no? No se aleja mucho de la actitud que teníamos en el coche. En el coche nos transformábamos, ¿verdad? Éramos gente pacífica dentro del coche. Sí. Éramos capaces, ¿no? Pues nos pasa un poco eso como en redes sociales, ¿no? Claro, además, hay ciertas acciones de desinformación o de influencia, como queremos llamarlas, repito, que trabajan tus instintos más primarios. Por ejemplo, antes alguien ha publicado el vídeo de cómo alguien maltrataba a un perro y eso te genera un verdadero cabreo. Entonces, imagínate que nosotros logramos construir un mensaje, que para eso están los expertos. Hay antropólogos, hay sociólogos, no es gente, ¿vale? O sea, el de ciber difunde, pero los que lo crean, entonces mensajes que tocan lo más primario de tu ser y tienes una verdadera revolución que puede permear incluso yendo a la calle, como aquellas revoluciones árabes que empezaron un poco chomito, pero empezaron en redes sociales. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos estamos queriendo acabar con este problema usando la tecnología que puede aportar, pero al final, si falla, ¿qué defensa tiene el ciudadano para defenderse de esto? Y luego, yo sí que entiendo que pueda haber diferencia de opiniones, porque además es bueno, diferencia de opiniones, pero ¿dónde ponemos el límite de la diferencia de opinión? O mi valoración de los hechos es A, y no, es que es A++ significa que estás haciendo una acción de difamación, de una acción de desinformación. Es que es súper complicado, porque además, o sea, quien no tiene este problema son las dictaduras, ¿eh? O los regímenes totalitarios este problema no le tienen, porque le tenemos somos nosotros. Tienen una sola verdad, sobre todo. Ya está, artículo primero, tengo razón, y si me equivoco, pues aplicamos el artículo primero, no hay ningún tipo de problema. Entonces, claro, ellos no tienen ese problema.
Pablo. Pues, joder, justo además ahora que estabais sacando este tema de propaganda y de cómo se lanzan los temas, además precisamente en países en los cuales no son democracias, yo me estoy acordando mucho de la charla que disteis en RootedCon, tanto Andrés como tú, Javi, como siempre excelente, y en este caso hablabais de operaciones de inteligencia Irán versus Israel y bueno, pues cómo funcionaban. Y que sepáis, Edu, Mónica y nuestros oyentes, que bueno, allí en la misma charla se pudo ver cómo quemaban algún perfil en redes sociales que podían utilizar, etcétera, etcétera. El concepto de quemar, Pablo, ¿cuál es el concepto de quemar? De destruirlo, o sea, o gastarlo, digamos. Tú tienes un perfil que te estás usando para obtener información y llega un momento en el cual pues ya no lo vas a usar más, que es ese momento en el que lo quemas, ¿vale? Un poquito en argot. Pero yo quería que nos comentaran un poquito la charla y cómo estas redes sociales, además de para desinformar, muchas veces se utilizan para obtener inteligencia, obtener información. Se puede hacer, digamos, como en dos vías, no me equivoco, y nos contéis un poquito vuestra charla. Andrés, empieza. Pues, perfecto. Vamos a ver, ahí en Router explicamos unas operaciones de Yumin y de Virtual Yumin, que es, digamos, la obtención de información que una vez procesada se convierte en inteligencia a través de la interactuación con personas. Esta interactuación con las personas pues te permite realizar juicios de valor, puesto que te transmiten sentimientos, te transmiten sensación de peligro, te transmiten la veracidad que está interpretando la persona que verdaderamente está sufriendo la acción, que te lo está contando, ¿no? Entonces, hubo una operación muy importante, bueno, muchas operaciones importantes del régimen iraní contra Israel para obtener información sobre sus infraestructuras críticas y de ahí el poder realizar actos de cibersabotaje y actos cibernéticos contra Israel. Fue una operación totalmente pensada y orquestada en la que fueron progresivamente captando a personas, a confidentes que se convierten en fuentes, ¿no? Que iban colaborando por el régimen iraní, hasta llegar a captar al propio ministro de infraestructuras críticas de Israel. Sí que captándole, todo esto... Andrés, ¿te refieres a comprándole o actúa como una fuente que no sabe que está siendo utilizada? No, en concreto sí lo sabía, ¿no? Hay muchas formas de manipular a una persona, o manipular o, digamos, hacer que trabaje para ti. Muchas son el ego, el dinero, lógicamente, el despecho, la coerción, puede ser que sea obligada porque le estés imprimiendo algún mal o a él o a su familia, pero daba el caso de que era totalmente voluntario, ¿no? Era un propio político que su propio partido lo había repudiado, no le habían dado el cargo después de 4 o 6 años que estuvo en el gobierno como ministro, no había seguido su carrera y entonces tenía un poco de despecho hacia el propio partido y el propio país. Entonces, literalmente esta persona se ofreció. Vas a un país extranjero, es tan fácil como entrar en la embajada y decir, señores, soy el ministro de tal y quiero trabajar con ustedes. Tengo todo tipo de información. Entonces, este señor dio información sobre el funcionamiento de las energía eléctrica, ¿no? Cómo las empresas, cómo funcionaban las empresas, cómo se administraba la energía y cuál era el procedimiento de inyectar esa energía al país y cómo controlar que no hayan excesos ni que tampoco hayan deficiencias. Y al final los iraníes consiguieron hacer actos de sabotaje a la red eléctrica de Israel. Lógicamente al final lo acaban pillando porque este tipo de personas al final, si sois 3 los que conocéis la información, pues el círculo es bien reducido en el que investigar, ¿no? Cometieron ciertos fallos porque ya se fueron a realizar las entrevistas a Irán, es decir, fue progresivamente durante varios años hasta que al final ya se le pudo detectar y los israelíes muy amablemente lo metieron en prisión y trabajaron sobre ello. Y actualmente, cuenta tú la campaña más actual que tenía Irán, Javi. Actualmente tenían otra campaña en base al nuevo conflicto que había en Israel. Claro, el tema de las redes sociales, a ver, tenemos que entender una cosa, ¿no? Quizá hace 20 años el tema de enamorarte por redes sociales era algo muy friki, ¿vale? Pero hoy en día es lo normal. O sea, lo raro es que conoce a alguien de manera real, ¿no? Esto hoy en día eso
Entonces, no quiero retomar o rememorar el amor por carta, porque no es procedente, pero sí que es verdad que realmente lo que hicieron fue crear una serie de perfiles, una huella digital, simulando ser ciudadanos israelíes judíos, imperfecto hebreo, etcétera. Y bueno, pues lo que hicieron fue empezar a aproximarse a la gente, porque nosotros cuando hicimos este análisis lo que vimos es que ellos estaban, ¿cómo se aproximaban a la gente? A través de mudanzas, a través de ciertos grupos de Facebook que te vinculaban, ojo, grupos de Facebook que ya no usa la gente más, la generación Z o la X, no sé cómo se llaman nuestros queridos seres humanos que nos reemplazarán en el futuro, pero sí que es verdad que ellos ya usan otro tipo de redes. Ellos se centraron mucho en Facebook. ¿Por qué? Porque iban a la búsqueda del informático, es decir, de esa persona que trabajaba o que tuviera alguna habilidad especial de cierta edad, que fuera ya manager, que fuera una persona senior, por tanto ya de cierta edad, y lo quería captar en base a, tanto mujer como hombre, en base a decir, flirteo, coqueteo, el agente Romeo, que se diría esto, ¿no? Queda más bonito decir agente Romeo que lo que todos estamos pensando. De tal manera que consiguieron algún tipo de logro, no solamente consiguen el tema de ver, hablar con personas, fijémonos que ellos lo que buscaban son pequeñas piezas de información, no buscaban los códigos secretos nucleares de Israel, sino que lo que buscaban son pequeñas piezas de información al objeto de poder, pues por ejemplo, ¿con qué tecnología trabajas dentro de tu puesto de trabajo? Pues mira, tengo este tipo de EDR, tengo tal, eso ya es muy buena información, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió? Que sí que es verdad que luego, pues, la parte de contrainteligencia, que es la que lleva estas cosas, detectaron un montón de perfiles, detectaron incluso perfiles muy bien hechos de LinkedIn, los cuales, simulando ser ciudadanos viviendo en Israel, contactaron con empresas israelíes al objeto de hacer todo lo que son transacciones económicas, y lo que conseguían era introducir material que eso luego iba para Hamas o iba para operativos de otros servicios en Israel. Por tanto, usaron las redes sociales como hay que usarlas en estos casos, que es, pues, flirteo, coqueteo, vamos a decir agente Romeo, incluso rima y todo, pero que es los más bajos instintos de la persona, y funciona muy bien porque todos somos muy vulnerables a eso, muy vulnerables. Y nuevamente volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué es BlaBlaCar? Es la evolución del autostop. Eso es BlaBlaCar. ¿Qué son las redes sociales en este tipo de historias? Es la evolución de lo que ya había. Es la evolución de lo que ya había. Entonces, durante esa charla lo que hicimos fue, bueno, mostramos un par de perfiles de lo que estamos hablando, y tal como he visto por aquí, pues quemarlo significa que te cuesta mucho abrir un perfil. No se dice falso, ¿vale? Eso se dice un avatar, porque era como mejor, ¿no? Son falsos. Perfiles de investigación. Perfiles de investigación. Los falsos les hacen los demás. Los falsos son los demás, ¿vale? Los tuyos son de investigación, son distintos, ¿no? Sabes que en inteligencia es lo mismo, ¿no? Inteligencia es cuando lo haces tú, espionaje es cuando te lo hacen a ti, ¿no? Entonces, pues bueno, mostramos una serie de perfiles de cómo estaban hechos y tal, y en un momento dado, pues, fruto de lo que viene siendo el directo en Rootedcom, pues le mandamos unos mensajes y hombre, ese perfil ya no es el más adecuado para trabajar, ¿no? No nos contestaron, ¿eh? No nos contestaron. La verdad es que... Igual estaban en Rooted. No, es lo que, Mónica, lo que están contando Andrés y Javier es, yo creo que el siguiente paso, ¿no? A lo que son las ciberamenazas. Estamos hablando de información, datos, herramientas digitales, ingeniería social, emociones. O sea, hoy esa quinta dimensión de la que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Ese quinto dominio, yo creo que es una combinación que, como ellos han dicho al principio, no es descorazonador, es que es muy difícil de combatir porque es que está en muchos estadios. Mónica. Por supuesto, y además, al hilo de lo que estabais contando y que ya lo habéis mencionado antes, la evolución de lo que puede ser a partir de ahora, pues puede ser muy grande, ¿no? Porque ya habéis mencionado la inteligencia artificial, que es algo que nos está preocupando a todos de qué es lo que se puede llegar a hacer. Y en este caso, en el ámbito de la desinformación, estabais hablando de casos de geopolítica muy grandes, ¿no? Pero tanto en esos como desinformación más a nivel de personas, de usuarios, ¿qué podría suponer? ¿Cómo creéis que va a evolucionar la desinformación en los próximos años? Porque damos por hecho que seguirá existiendo, por supuesto. Yo no creo que vaya a diferenciarse mucho de lo que se hace actualmente, sino que simplemente cambiará la forma en la que se hace, cambiará la técnica o cambiará el procedimiento. Pero es que esto se viene realizando desde tiempos de nuestros ancestros ya, ¿no? Básicamente, al final, es como, por ejemplo,
en el terrorismo revolucionario, ¿no? En el terrorismo revolucionario que surgió con los grupos comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las formas de control era el control sobre el lenguaje. Al final, pues esto es igual. El que controle el idioma controla a la población. ¿Por qué? Porque se pueden ir transmitiendo esas ideas generación tras generación, esas medias verdades que una vez difundidas durante un proceso dilatado en el tiempo se acaban convirtiendo en verdades absolutas. Entonces, por eso la gente se formaba, se enrolaba como terroristas. No porque ellos sintieran eso, sino porque sus abuelos, sus ancestros, sus padres, todos le iban inculcando esta cultura y al final acababan enrolándose, ¿no? Pues yo creo que esto va a ser un poco técnicas que ya hemos ido viendo a lo largo de los años que van a evolucionar. Es lo que comentabas también antes. Si es que la ingeniería social no deja de ser una pata del Yumin, es manipulación de personas, es crear ese escenario ficticio en base a la información que yo tengo sobre ti para garantizar que tener el mayor índice de garantías de que hagas clic en donde yo quiero que hagas. Sí. Claro. Entonces, yo lo que veo quizá... Sigue, Javi. No, perdón, Andrés. Yo lo que veo quizás sí que veremos, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Andrés, para mí la evolución va a ser mucho material multimedia, muy corto, 20-30 segundos, muy emocional, incluso suplantando o lo que va a ser el tema de figuras, influencers, ¿vale? Políticos, lo que sea, suplantada su imagen, probablemente su imagen y su voz, con mensajes muy contundentes, llamando sobre todo tirando mucho de la frustración, ¿vale? Al objeto de que existan verdaderas explosiones en redes sociales, no tanto en la calle, porque en la calle al final, ¿cuánta gente va a las manifestaciones? En España, ¿cuánta gente va? Si va muy poca, pero sí que los problemas, ¿no? En las redes sociales sí que están impactando bastante y los políticos se comunican por ello. Entonces creo que vamos a ver eso, pero sobre todo cosas muy cortas, vídeos cortos, porque al final, ¿quién está un minuto viendo un vídeo? ¡Joder! ¿Quién está un minuto? Entonces, vídeos muy cortitos, 20-30 segundos, muy emocionales, que tiran muy a tus sitios primarios, suplantando la imagen en voz de nuestra inteligencia artificial de influencers, y ahí de ahí en adelante. Una última pregunta que os hago, se nos ha ido, como quien dice, volando el tiempo, y es el relativo al impacto de la desinformación en el mundo económico. Estamos hablando de las personas, de cómo nos manipulan, de cómo nuestro sesgo de confirmación quiere escuchar lo que va con nosotros, ¿no? Nuestra fe, y que se confirme esa fe, o cómo los gobiernos lo utilizan. Pero estamos en Capital Radio, hablamos de ciberseguridad, de los quebrantos, ¿no?, a las empresas. ¿También puede afectar al mundo empresarial el tema de la desinformación? Apuntabais que sí es posible. Claro, al final una campaña de desinformación puede consistir en desacreditar a tu competencia. Entonces, se viene utilizando, ¿no? Porque se puede utilizar de diferentes formas. De forma, digamos, medianamente honesta, diciendo los beneficios de mi producto sobre el tuyo, o directamente difamando cualquier producto o cualquier organización. Al final, todo se traduce en pérdidas económicas, ¿no? Al final, cualquier acto que socave tu propia imagen, tu propia marca, tu propio país, pues va a llevar aparejado pérdidas económicas. Javi, breve comentario. Bueno, yo un ejemplo real que sucede aquí, que además es muy sangrante. Navantia, es decir, España, fabrica unas fragatas muy buenas para Noruega, y una de las fragatas se hunde por una mala praxis, como luego se demostró, de su tripulación, no estaba adiestrada para esto. Cuando esta fragata se hunde, en la prensa española, varios periodistas empiezan a publicar que la culpa es de Navantia, que no tenemos calidad para hacerlo, etcétera, mientras Navantia estaba ofertando sabéis que los proyectos de I+D militares son bestiales y son a 20, 30 años. Entonces, ¿eso qué es lo que hizo? Eso redujo puntos a Navantia como proveedor de material militar para otros países. Hablamos de miles de millones. Luego se demostró que eso no era así. Pero claro, la pregunta que te haces es, ¿y cómo impactó esto? ¿Y qué voluntad había detrás de estas personas, que además no son expertos en defensa, en publicar esta serie de noticias reproducidos luego por redes sociales? Eso es una acción de desinformación que puede tocar, como dicen los civiles, ¿no? El P&L, ¿no? El Profit and Loss, es decir, el PIG, mi dinero. Entonces, y así hay bastantes. Fíjate una cosa. La competencia no dice, no se levanta un día por la mañana y dice, voy a hacerte esto, sino que espera la oportunidad, que o te la crea ella o se la das tú. Y esto fue una oportunidad que le vino a la competencia para hacer daño a Navantia, y lo hizo bastante. Sin lugar a dudas.
Pues yo creo que hoy con Andrés Soriano, con Javier Rodríguez, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, especialistas, como habéis comprobado en ciberseguridad e inteligencia, nos han dibujado un escenario del que obviamente no nos vamos a olvidar, pero del que debemos conocer en profundidad. Hoy lo hemos hecho gracias a sus interesantísimas reflexiones y experiencias que han compartido con todos nosotros. Andrés, Javier, muchas gracias, mucha suerte. Nos vamos a ver pronto de nuevo en el programa, estoy seguro. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y si os parece, vamos a ir cerrando ya nuestro programa, pues recordando que en este espacio Seguro Panda hablaremos próximamente, dentro de muy poco, unos pocos días faltan, estamos hablando del día de una Internet segura, y hoy queremos centrar nuestro foco muy rápidamente, Pablo, Mónica, en el tema de los datos. Lo hablábamos al principio, ¿verdad?, con estas noticias, ¿no?, relativas a que se están mercadeando, ¿no?, historiales médicos de las personas, ¿no? Bueno, pues Panda se encarga de recordarnos que la identidad digital y la privacidad son fundamentales. La protección de nuestra identidad, la reputación, nos lo estaban contando, ¿verdad?, hace un instante nuestros invitados. Mantener el propio control de nuestros datos y garantizar la confianza son algunas de las claves que nos proponen. Bueno, pues con esa recomendación, Pablo, Mónica, nos despedimos hasta el próximo programa, que ha sido interesantísimo. Como siempre, un placer escucharos y haberos acompañado en estas reflexiones. Pablo, Mónica, gracias, nos vemos. Interesantísimo, la verdad que sí. Nos vemos. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Nosotros, venga, nos despedimos, pues dando paso a ese balance de Federico Quevedo, que analizará pues esa respuesta negativa que ha dado el Consejo del Sabadell a esa fusión planteada por el BBVA hace unos días. Más datos que seguro que amplían ahora en el próximo programa. Nos vamos hasta mañana, que volverá el After Work a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Cuidaros mucho. Adiós.